No sé, pero ahora como por los que no estaban presentes, como que quizás piensan que se perdieron algo más. Sí, van a creer eso. Ya, mejor lo voy a dejar grabando ahí. Ya, voy a empezar de aquí. El mercado. A ver, ustedes tienen que pensar que los ERP, ¿no es cierto? Hay un mercado que es bastante grande a nivel mundial, a nivel, ¿no es cierto? En este caso regional, Latinoamérica, qué sé yo, o América mismo. Fíjense, por ejemplo, aquí, esto es un dato que está en esta tabla, que es de España, ya donde, si ustedes se fijan, el más grande proveedor, ¿no es cierto? Proveedor, en este caso, de ERP en el mundo, en el caso de España, en el año 2003, fue SAP, ¿ya? SAP. Ahora, por favor, aquí a lo mejor ustedes se pueden confundir entre el proveedor y la aplicación misma, ¿ya? La aplicación misma. Tenemos que separarlo por si acaso. Por ejemplo, no sé si ustedes ubican una marca que se llama Oracle, ¿ya? Oracle es, que de hecho aquí está en segundo lugar, aquí dice Oracle. Em, Oracle ya es es una empresa, ¿no es cierto?, que provee mucha eh, información, ¿no es cierto?, porque es una de las grandes empresas de base de datos. De hecho, Oracle, ya está Microsoft, está IBM, también hay otras más. Y, por ejemplo, ¿no es cierto?, hoy en día, eh, el- las más importantes, ¿no es cierto?, estaría SAP, estaría Oracle, estaría Microsoft, entre otras, ¿ya? Esas son como las tres más grandes. Entonces, estas empresas, estas grandes empresas, ¿no es cierto?, entregan, ¿no es cierto?, estos son los proveedores de estos programas. Ya SAP, SAP por ejemplo, es una empresa alemana, ya es una empresa alemana, muy grande. Ver el edificio que tiene SAP en Alemania es impresionante. De hecho, es tan impresionante que la gente que empieza a trabajar con SAP, por ejemplo, hay un SAP, miren lo que quiero decir, hay SAP en, que tiene licencias desde estudiantes a empresas gigantes, ¿ya? Y pasando por chicas pymes, digamos, empresas pymes, medianas y obviamente las empresas grandes, ¿ya? Y todas pueden tener soluciones distintas, ¿ya? Es decir, si ustedes se fijan ahí, SAP AG dice, tiene versiones europeas y americanas. Por lo tanto, no existe un solo programa SAP. Ustedes por ahí van a ver un SAP One, eh, qué sé yo, aquí por ejemplo SAP AG, etcétera. Ya hay varias versiones de los mismos software. Ya no piensen que en este caso Microsoft es el que genera algo, no. Microsoft pone la infraestructura, ¿no es cierto?, en las cuales está cimentado el programa. Ya, eso es lo que quiero decir. SAP es una organización también gigante. De hecho, tú puedes, por ejemplo, trabajar con SAP si eres bueno programando y puedes hacer mejoras al SAP. Tú puedes programarlo, ¿ya? De hecho, tiene una infraestructura para hacer todo eso, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Estos son como lo- la- las empresas, ¿no es cierto?, donde salen estos programas, ¿ya? A ver, la importancia de estos sistemas, ¿ya? Muchas compañías han tenido que adaptar sus sistemas de información para, de este modo, poder sobrevivir. Fíjense, poder sobrevivir, mantener su posición en el mercado e incluso
obtener una fuente de ventaja competitiva que les permita diferenciarse del resto de la empresa. Fíjense esto, o sea, hay, hay, hay empresas, ¿no es cierto?, que, que, lo único que necesitan, ¿no es cierto?, quizás es un poco de orden dentro de sí, dentro de ella. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la información que ellos tienen nunca o casi nunca llega a ser correcta, o es más, ni siquiera vamos a hablar de correcta, sino que llega a ser importante para, ¿no es cierto?, que, como dice ahí, para poder sobrevivir, para poder mantenerte, ¿no es cierto?, en el mercado, ¿ya? Y es más, eh, para hacer, fíjense que un RP puede ser una ventaja competitiva, ¿ya? Piensen que hoy día, por ejemplo, en el caso de SAP, se ve hasta la logística, es decir, cómo yo llego, ¿no es cierto?, cómo muevo esta mercadería a ciertos lugares, ¿no es cierto?, donde yo quiero llevarla. Imagínense una empresa, ¿no es cierto?, que tenga filiales en todo Chile. Entonces, y tiene un centro, ¿no es cierto?, que estuviese en Santiago. Entonces ellos tienen que llevar esta mercadería, digamos, ¿no es cierto?, a todas nuestras sucursales. Y esa logística, ¿no es cierto?, se maneja también en el RP, que esa es la gran, de hecho, tú puedes vigilar, supervigilar las contabilidades, cuándo un tipo pagó, cuándo, si pagó, cuándo pagó, con qué pagó, si pagó con efectivo, con cheque, con tarjeta, con lo que quieras. Toda esa información, ¿no es cierto?, la podemos tener acá, ¿ya? Porque los RPs en sí se han convertido en un instrumento clave para una gestión eficaz y eficiente, ¿ya? Fíjese. Y eso, ¿no es cierto?, en síntesis, ¿no es cierto?, una empresa que tenga sistemas poderosos, robustos, ¿no es cierto?, em, hace que la gestión sea más eficiente. Y eso, a su vez, ¿no es cierto?, lo más seguro es que eh, va a implicar en los precios, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos. Porque un mejor gestión da mejores precios, que eso es lo que nosotros como empresa buscamos, el mejor precio, un precio que a nosotros nos sirva como empresa y que a su vez, ¿no es cierto?, al cliente eh, también lo deje satisfecho, digamos, con los precios respecto a la competencia, ¿ya? Básicamente por su capacidad de proceso de grandes cantidades de información y muy poco tiempo y con unos costos razonablemente bajos. O sea, si nosotros ponemos la balanza, ¿no es cierto?, lo que vamos a lograr con los sistemas, siempre que estemos comprometidos, ¿no es cierto?, porque esa es algo que tienen que ustedes tener claro. Em, Vamos, ¿no es cierto?, si ustedes ponen en contexto el costo, ¿no es cierto?, del ERP versus lo que vamos a lograr, lo más seguro, ¿no es cierto?, es que lo más seguro, ahora, en este momento te puede decir que es seguro, puede ser lo más seguro, ¿no es cierto?, puede ser que mejores todas tus cosas. Y eso, ¿no es cierto?, hace que el valor, ¿no es cierto?, del ERP, en realidad, digamos que vamos a considerar lo que es un precio bajo, por lo que yo voy a obtener de mi empresa. O sea, esa es la idea. Bueno, veamos los alcances que tienen los RP, ¿ya? Hoy en día, ¿no es cierto?, a diferencia de sus antecesores en software, para organizaciones los RP alcanzan todas las actividades de la empresa, básicamente producción, finanzas, marketing y recursos humanos. Si ustedes ven estos actividades o módulos, si los vamos al, al RP, ¿no es cierto? Los RP tienen módulos
o funciones, ¿no es cierto?, como sale aquí, que cumple. Es decir, en este caso, el ORP, ¿no es cierto?, cumplen o tienen funciones financieras, tienen funciones de productivas, tienen funciones de venta y marketing, y por supuesto tienen recursos humanos. Ya en el caso de la financiera, ahí está la contabilidad y todo eso que a nosotros como que siempre nos interesa más, ¿no es cierto? También la parte de recursos humanos. Ya ustedes van a saber mucho de reglas, en este caso, que tienen que ver con los recursos humanos, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos eso, hay muchos contadores auditores que son expertos en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con recursos humanos, ¿no es cierto? Eh, el despido y todo lo que tiene que ver ahí, las leyes, ¿no es cierto?, que se meten. Pero en general, si nosotros tuviéramos que ver eh, un, un RP, sería como, este es el dibujo. El RP, ¿no es cierto?, eh, va y vuelve, ¿no es cierto?, va a una función y vuelve, ¿no es cierto?, con información al RP, ¿no es cierto?, donde esa función, ¿no es cierto?, que recién hizo, generó una información, esa información se mete en el RP y puede ya estar siendo utilizada perfectamente por funciones como la de producción, la de recursos humanos o la función financiera, ¿no es cierto?, que incluye, como les decía, contabilidad. Por lo tanto, esto está todo, aquí se ve, ¿no es cierto?, se ve perfectamente es englobar, ¿no es cierto?, todas las funciones que tenemos y que todo, ¿no es cierto?, está conectado. Es decir, yo hago algo en venta y marketing y automáticamente, ¿no es cierto?, podría, ¿no es cierto?, a partir de esa información que generó venta y marketing, podría haber, ¿no es cierto?, las funciones financieras o contables, por ejemplo, que hizo este movimiento. Ya lo mismo las funciones productivas. Piense que a lo mejor si yo estoy produciendo productos, ¿no es cierto? Yo voy a tener que tener algunos elementos como materias primas, ¿no es cierto? Bueno, eso pasa, ¿no es cierto?, al sistema, en lo que gasté, ¿no es cierto?, en lo que produjo, pasó al RP y posteriormente perfectamente puedo, ¿no es cierto?, ir a las funciones financieras y ver cómo estoy, eh, qué sé yo, ver si necesito más recursos humanos o qué sé yo, lo que a ustedes se le pueda ocurrir. Ahí hay una interacción, ¿no es cierto?, que la idea, ¿no es cierto?, que todas las funciones interactúan con el RP, ¿ya? Y piensen ahí como ese RP que sale ahí en el dibujo, piénsenlo como una base de datos también, donde todo va para allá, ¿se fijan? Va y vuelve, va y vuelve. Es decir, va a la función marketing y vuelve con información. Después, esta información perfectamente la puede usar la función financiera y quizá esto, con esa información, ¿no es cierto?, obtengan otra información y esa información vuelve al RP. Y así puedo ir haciéndola, ¿no es cierto?, que la información que pase en cualquiera de estos elementos o funciones o módulos, ¿no es cierto?, las puedo utilizar cualquiera. Ya ese es más o menos el alcance de esto. Ya fíjense que aquí estamos hablando de una de las cuatro principales funciones que tienen toda empresa. La producción, las finanzas, ¿no es cierto?, el marketing, las ventas, ¿no es cierto?, y recursos humanos. A ver, ¿y qué características? Las características, a ver, piensa que cuando trabajamos, ¿no es cierto?, con el RP, existen un entorno, ¿sí? El entorno del RP. Entonces, aquí la idea es que queremos ver esas características de ese entorno del RP. A ver, dice que fueron el aumento, ¿qué características? Fueron el aumento de la competitividad empresarial, ¿no es cierto?, la rapidez del cambio tecnológico, la reducción del ciclo de vida de los productos, el incremento del uso de la subcontratación,
la reducción de las estructuras burocráticas tradicionales y la importancia creciente de los medios de comunicación a causa de la globalización de los mercados. Todo esto, ¿no es cierto?, estos avances, junto a la evolución de las comunicaciones y la necesidad de integración, hicieron aumentar el interés por los RP como fuente de coordinación de distintas unidades organizativas, sobre todo en organizaciones centralizadas, donde la dirección efectiva depende, ¿no?, de conseguir un elevado control sobre los empleados. Bueno, aquí, por supuesto, con esto, ¿no es cierto?, se generan algunas cosas. Aquí, bueno, te lo dicen en la parte azul, al menos te dice que se puede, ¿no es cierto?, la dirección, es decir, con software, fíjense lo que pueden hacer controles, ya pueden tener controlados los empleados. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, ¿no es cierto?, te va a estar pidiendo o exigiendo cosas. Ya yo hice una venta y hay que sacarla, hay que enviarla, no sé, a algún lado. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esta información va a ir a bodega va a recepcionar, ¿no es cierto?, esta información y, ¿no es cierto?, va a hacer lo que tenga que hacer en el proceso de ello, ¿no es cierto?, seguramente ir a buscar el producto, no sé, chequearlo, eh, meterlo en un envoltorio y enviarlo, ¿no es cierto?, y que sea enviado en una fecha determinada, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que rodea, en realidad, un RP, ¿ya? Tenemos que pensar de esa forma. Eh, hay muchas cosas, ¿no es cierto? Hay muchas cosas eh, las cuales hemos perdido, ¿no es cierto? Allá en la primera parte dice que eh, existe un aumento de competitividad empresarial, es decir, las empresas quieren ser más competitivas, ¿no es cierto? Y por lo tanto ahí hay una pelea. ¿Qué te puede dar competitividad? Un buen sistema, ¿sí? La rapidez del cambio tecnológico, ¿no es cierto? Eso es, es vital, ya, porque hoy día los cambios son muy rápidos, son demasiado rápidos, entonces tenemos que estar ahí atentos, ¿ya? Imagínense la reducción del ciclo de vida de los productos. Ya, por ejemplo, antes, ¿no es cierto?, una lavadora te podía durar muchos años. Hoy día simplemente se programa para que dure cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces, todos esos son problemas que, que al no tener, ¿no es cierto?, sistemas eficientes, te puede tirar hacia abajo tu empresa, porque es una empresa que, que, que es veloz, ¿no es cierto?, que, que manda las cosas como corresponde, que te llegan los productos correctos, que te atienden bien, que si hay algún reclamo, que ese reclamo sea, sea recepcionado, ¿no es cierto?, como corresponde y solucionado un problema, si es que lo hay. Entonces, todas esas cosas, ¿no es cierto?, se pueden lograr increíblemente con un sistema, ¿ya? Un sistema que, por supuesto, esté diseñado para eso. Bueno, hay tipos de RP, ¿ok? Tipos de RP. Eh, vamos a ver algunos tipos. Bueno, aquí dice tipos de RP, ya es, porque es así como cuando tú dices, dame algunos tips de algo, bueno, sería como tips de RP, que estos son como la mayoría está aquí envuelto en esto. Ya existen varios tipos. Empecemos con el primero, que es los genéricos, RP genéricos, ¿no es cierto? Este sistema de RP puede ser empleado por empresas de diferentes sectores y características. Esta acepción es la más acorde con el concepto de RP más aceptado en investigación y la adoptaremos en este documento. ¿Ya? Es decir,
el genérico, ¿no es cierto?, es como para toda empresa. Más o menos eso es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Eh, la mayoría de las empresas pueden calzar con un tipo de ERP genérico, ¿ya? Es decir, hacen como lo normal que hace toda la, la industria, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, muchos de estos software, por ejemplo, no es necesario hacerles cambios, es decir, vienen casi hechos para tu empresa, ¿ya? Esa es más o menos la idea del genérico, ¿ya? Que sirve para mucho de esto. Bueno, hay unos que son preparametrizados, ¿ya? En donde el ERP previamente a su implantación es adaptado al sector en el que opera la empresa, según las necesidades específicas de tamaño o del mercado en el que interviene. Entonces, a ver, si no entienden esta palabra parametrizado, ya piensen que todos los sistemas de este tipo, al menos, ya todos los sistemas estos, tienen que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí en Chile, ¿no es cierto? Hablamos de varias monedas, ¿no es cierto? Podemos hablar de la moneda, el peso, ¿no es cierto? Podemos hablar de dólar quizás, y si, no sé, si tenemos exportaciones para otros países como China, etcétera, bueno, quizás se use el dólar, pero quizás también puedan utilizar otro tipo de moneda, ¿ya? Pero yo tengo que decirle al software, ¿no es cierto?, que mi empresa, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que exporta, importa, tengo que usar otra moneda. eh, Aquí, por ejemplo, utilizamos el dólar, o sea, el peso, la UF, la UTM, ya son monedas ¿no es cierto? Son valores que en sí los sistemas no vienen con ellos, porque quizás todos los países tengan, ¿no es cierto?, diferencias, y por lo tanto, la gracia de estar anteriormente, antes que lleguen a tu empresa, parametrizados para tu empresa, para tu sector, eso ¿no es cierto? Eh, en realidad lo que hace es hacer un poco más viable, ¿no es cierto?, la utilización del software sin tener problemas, ¿ya? Porque si bien Em, yo creo que una de las cosas más complejas que tiene en sí utilizar los RP en general es este parametrizado, ¿ya? Esta es la parte difícil. Es decir, por ejemplo, eh, tú en el modo finanzas, en la parte contable, eh, hay que parametrizar todas las cuentas que vamos a utilizar, por ejemplo, ¿ya? Es decir, si tú usas banco, caja, cuentas por cobrar, etcétera, todas esas cosas, ¿no es cierto? Cuando yo le voy indicando al sistema qué cosas voy a utilizar, es porque yo estoy parametrizando, yo estoy dejando, ¿no es cierto?, el software como yo necesito que esté. Si yo necesito dos monedas, en dólar y peso, bueno, dos serán, ¿ya? Porque de hecho, muchos dueños de empresas, al menos acá en Chile, ¿no es cierto?, son de fuera, ¿ya? Son de fuera, por lo tanto, eh, normalmente se le entrega un doble informe, ¿no es cierto?, uno en pesos y otro en dólares, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tú tienes parametrizado, ¿no es cierto?, que los informes, ¿no es cierto?, financieros que van a obtener del software van a estar en dos monedas, o puedo elegir la moneda que yo quiera, ¿ya?
Entonces, ese es más o menos la idea de parametrizar, es decir, que estos ya vengan con estos parámetros, ¿no es cierto? Porque saben dónde van. Por ejemplo, el IVA, ya los impuestos acá, ¿no es cierto? Seguramente son distintos a los de Brasil o cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí usamos el IVA, ¿no es cierto? Y tiene un porcentaje, y eso hay que parametrizarlo, ¿ya? Todas esas cosas hay que hacerlo así. Yo creo que es la parte más aburrida que tienen los SRP, porque imagínense la información que tenemos que ir cargando. Por ejemplo, los productos, lo que vendo yo. Pues, imaginen que tengo productos, bienes, ¿no es cierto? Lo que produzco son bienes, y por lo tanto, ¿no es cierto? Yo voy a tener que tener una bodega con con todos esos productos, y por lo tanto eso significa que el sistema también tiene que reconocer los productos. Tengo que ponerle un código, una descripción, tiene que tener un saldo, etcétera, ¿ya? Un precio, etcétera, un precio de compra, un precio de venta. Entonces, todas esas cosas, ¿no es cierto?, tiene que ver con parametrizar, ¿ya? Un tercer, un tercer tipo, ¿no es cierto?, son aquellos individualizados o a la medida, ¿ya? El sistema de RP se personaliza según las características de una compañía concreta. Es decir, por ejemplo, en el anterior, ¿no es cierto?, es para un sector, por ejemplo, el retail. Ya, todo el retail aquí trabaja de forma parecida. En el caso tercero, ¿no es cierto?, el de individualizado o a la medida, es mucho más específico, es decir, es un software, ¿no es cierto?, que es hecho para ti, es un RP hecho para ti, hecho para tu empresa, ¿ya? Esa es la diferencia, ya respecto al otro. El otro, claro, se parametrizan, ¿no es cierto? Pero, y así todo es algo como general, en el sentido, ¿no es cierto?, que es para toda una industria. Por ejemplo, el retail, como les decía, para todo el retail, este es el software que yo tengo, listo, así ya están la información que ustedes necesitan, ¿no es cierto?, que esté, bueno, está hecho. ¿Ok? Entonces, el tercero sería, ¿no es cierto?, un software hecho para la empresa, ¿ya? Y por supuesto, un software grande, ¿ya? No chico. Bueno, vamos a ver algunas características, en este caso del ORP. Ya vamos a empezar. A ver, la primera característica es que tienen la tecnología cliente-servidor, ¿ya? No sé si han escuchado esto, pero ese, ese, mm, ese es una forma, ¿no es cierto?, de una característica se llama cliente-servidor, ¿ya? Donde existe un ordenador o un computador, o un servidor, ¿no es cierto?, central, que almacena los datos generados en las diferentes áreas organizativas y procesa la información para suministrarla a diferentes terminales o clientes, ¿ya? Es decir, el sistema en sí, ya imaginemos una empresa, ¿no es cierto?, donde hay diferentes departamentos, todos los departamentos seguramente tienen su computador, y los que necesiten tener su computador. Este, este, mm, Estos computadores, ¿no es cierto?, se podrían llamar terminales o clientes, porque trabajan, ¿no es cierto?, trabajan con un servidor donde está toda la información. Entonces, cuando el trabajador, ¿no es cierto?, de un departamento X hace o solicita o lo que sea, busca información, ¿no es cierto?, dentro de la aplicación, digamos, del ERP, ¿no es cierto?, la gracia es que él, ¿no es cierto?, a quien le pide la información es al servidor. El servidor, ¿no es cierto?, tiene su protocolo, verá si quién le está pidiendo, ¿no es cierto?, información,
puede acceder a ella, por lo tanto, y eso es una cuestión interna, ¿no es cierto?, del sistema, y si todo está bien, pum, le manda la información acá. Y por lo tanto, así como él pudo usar la información en este departamento, el del otro departamento también puede usar la misma información, ¿ya? O otra, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser la misma. Pero si fuese la misma, los diferentes departamentos la pueden utilizar. E insisto que tiene que ver con una cuestión de usuario nada más, ¿ya? Es decir, el usuario X, ¿no es cierto?, va a tener derecho a usar, ¿no es cierto?, estas cosas. Y seguramente hay muchas de cosas que no va a poder entrar dentro de la empresa, ¿ya? Por supuesto, a medida que el cargo es más alto, tú tienes acceso a muchas más cosas, ¿ya? Esa es la idea. Pero el cliente servidor es eso, el servidor, ¿no es cierto? Eso, pensemos en una computadora central, ¿no es cierto? Donde existen terminales o clientes, ¿no es cierto? Y cada uno de esos tiene un computadorcito y envía un mensaje al servidor, el servidor, ¿no es cierto?, va a buscar la información y después se la va a enviar, ¿no es cierto?, al cliente que solicitó esa información. Y asimismo, ¿no es cierto?, así como en un departamento X, esa misma información la podría usar en otro departamento. Ese es cliente-servidor. Segundo, también, ¿no es cierto?, pues normalmente tienen tecnología abierta, ¿ya? Tecnología abierta quiere decir, ¿no es cierto?, que pueden utilizar diferentes plataformas, sistemas operativos o bases de datos, puesto que no requieren un hardware específico, ¿ya? Es decir, eso es bastante bueno, porque en este caso, por ejemplo, lo que nos está diciendo, ¿ya? Nos está diciendo es que independiente que yo use un computador de una marca o de otra marca que tengan sistemas operativos distintos, ¿no es cierto? Ustedes ya pueden imaginarse que existen muchos sistemas operativos, varios sistemas operativos, o sea, no son tanto como los programas, sí, pero existen varios sistemas operativos. En eso encontramos Windows, eh, lo que genera Apple, Linux, bueno, hay una serie de otros, ¿no es cierto?, de sistemas operativos. Eh, pero la gracia de esto es que te dice que no requiere un hardware específico. Es decir, le da lo mismo la marca, ¿o no es cierto?, lo que lleve un hardware X. Yo puedo usar un Mac, puedo usar un, un- un computador, ¿no es cierto?, la marca X, que tenga sistema operativo Linux, o que tenga el sistema operativo Windows, o el que sea. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. No te atan, ya no te atan. Por ejemplo, no es como el caso, por ejemplo, de cuando compramos un Mac, ¿no es cierto?, que su sistema lo único que soporta son elementos Mac. Por lo tanto, tu USB normal que usáis para tu teléfono no te sirve en el Mac, ¿ya? Esa es más o menos la idea, ¿ya? En una tercera, ¿no es cierto?, característica es que es estándar, se estandarizaron todas estas cosas. Los RP pueden ser diseñados genéricamente e implantados en diferentes tipos de organizaciones. Ya eso es lo que en delante hablábamos, es decir, eh, si tiene esa característica que es genérico, ¿no es cierto? Que eso es la idea. em, el mismo software, ¿no es cierto?, puede servir a diferentes organizaciones, ¿ya? Porque en general se hace lo mismo. Esa es una característica importante, digamos. Bueno, 4, modularidad, ¿no es cierto? Aquí estamos con los módulos, ¿no es cierto? Donde antes hablábamos un poco de eso. Se organizan en módulos que suelen corresponder con las principales áreas de la empresa, ¿ya? En sí, por supuesto que tú puedes tener más o menos módulos, eso va a depender, ¿no es cierto?, de la empresa
Hoy día, por ejemplo, tú puedes obtener SAP y con él tú puedes obtener los módulos que tú quieras. De hecho, ni siquiera es necesario comprar, ¿no es cierto?, todos los módulos. Si tu empresa no tiene logística, entonces no es necesario. Ya no voy a gastar en eso. Por lo tanto, la gracia de que sea modular, ¿no es cierto?, tiene que ver es que yo voy a ocupar lo que yo necesito de este software. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, la licencia, ¿no es cierto?, te va a ser más o menos barata dependiendo de las cosas que tú necesites, ¿ya? Es decir, tú vas a elegir lo que vas a poner, ¿no es cierto?, en el software mismo. Por lo tanto, esa es la gracia. Yo digo, ya, voy a tener la parte financiera, eh, no sé, y recursos humanos. Ok, y ahí lo tengo, ¿no es cierto? Y voy a tener esas dos. Y ese va a ser mi formación, ¿no es cierto? Ese va a ser mi RP, porque no quiero más, o porque mi empresa, ¿no es cierto?, no necesita más. Eh, y esa es la gracia. Una quinta característica, ¿no es cierto?, sería la capacidad de adaptarse, que poseen un grado de abstracción muy elevado que permite su adaptación a las distintas posibilidades de gestión que pueda desarrollar una sola compañía o todo un grupo empresarial, a empresas de diferentes sectores, incluso de distintas nacionalidades. Ya ustedes tienen que pensar que, los software son adaptativos, siempre son adaptativos. ¿Ya? Y es los RP son, de hecho, uno de las capacidades que tienen es ser adaptativo, es decir, dependiendo de la empresa, ¿no es cierto?, se van, entre comillas, transformando, ¿no es cierto? La empresa transforma el software como tú lo necesitas, más o menos esa es la idea, ¿ya? Por eso son los módulos, ¿ya? Y obviamente por eso se adapta. Vamos con una sexta característica, ¿no es cierto? En este caso, la orientación a los procesos de negocio. O sea, la idea, ¿no es cierto?, que siempre los RP, ¿no es cierto?, están orientados a los procesos de negocio, que a diferencia de sus predecesores, es decir, los software antiguos, anteriores, ¿no es cierto?, cuyo objeto, ¿no es cierto?, de análisis era el producto y las distintas funciones empresariales de los RP se centran en los procesos de negocio de la empresa. Hoy día estas, digamos, palabras, ¿no es cierto?, que los procesos de negocio, ¿no es cierto?, de la empresa son muy importantes, ya están, están, ellos marcan la diferencia, ya. Eh, las empresas, ¿no es cierto?, con sus procesos de negocio, ¿no es cierto?, tienen que lograr éxito. Entonces, si antes, ¿no es cierto?, los software tenían otra mirada, ¿no es cierto? Hoy día, en general, lo que hacen es centrar, ¿no es cierto?, todas sus cosas en los procesos de negocio. Y que, en definitiva, si tú te pones a pensar así en forma simple, ¿qué es lo que te interesa de la empresa? Su negocio. O sea, será muy lindo que la finanza, que esto, lo otro, ¿no es cierto? Pero tengo que tener la importancia en los procesos de negocio, ¿ya? El proceso de negocio, que es lo que importa, la logística, etcétera. Una séptima característica, son flexibles, ¿ya? La implementación de un ERP puede realizarse modificando los procesos de trabajo ya existentes en una organización. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros cuando utilizamos esto, por supuesto que
la empresa, ¿no es cierto? Seguramente anterior al software, anterior a un RP, ¿no es cierto? Ellos tienen hecho, nosotros mismos dibujamos, ¿no es cierto?, procesos que, que nos imaginamos o que, ¿no es cierto?, o están en la empresa. Nosotros vamos a ir a una empresa en el futuro quizás y vamos a hacer, ¿no es cierto?, el dibujito y ahí vamos a tener, ¿no es cierto?, un proceso X. Ahora, la gracia de esto es que este software, ¿no es cierto?, es flexible a esto, es decir, te puede ayudar a utilizar, ¿no es cierto?, procesos de trabajo, los procesos, pero a su vez mejorarlo. Ya la idea, ¿no es cierto?, es que si no existen, los mejoramos los procesos y por lo tanto, eh, de acuerdo a sus necesidades, ¿no es cierto?, llevando a cabo una reingeniería que mejore los mencionados procesos. Miren lo que estoy diciendo. Esto es justamente lo que estuvimos viendo hace poquito, ¿no es cierto? Lo que hacen ustedes es reingeniería, es decir, existe un proceso, ¿no es cierto? Existe un proceso que quizás ya está hecho en la empresa, pero lo vamos a mejorar. Entonces, eso es reingeniería, ¿ya? Ingeniería, ¿no es cierto? Lo vamos a ingeniar para hacer un proceso que, que sea mejor, ¿ya? Entonces, la idea, piensen que los procesos, ¿qué es lo que necesitan para que sean buenos? ¿Ya? Los procesos, ¿no es cierto?, tienen que crear valor. O sea, cuando crean valor es porque el proceso es un proceso bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el, el software, ¿no es cierto?, le da, crea un valor, ¿sí?, en sí mismo, porque estamos modificando muchos de los procesos, ¿no es cierto?, que quizás los teníamos manual y lo estamos, ¿no es cierto?, transformando o mecanizando o automatizando, ¿no es cierto?, de mejor forma para poder tener la información en el momento, ¿no es cierto?, de tomar la decisión. De este modo, ¿no es cierto?, deben quedar reflejadas las funciones desempeñadas dentro de las distintas áreas organizacionales, tanto genéricas como la producción, venta, distribución, etcétera, como las específicas de un sector, ¿ya? Por ejemplo, la gestión de los pacientes en los hospitales. Bueno, aquí, por ejemplo, para que vean que esto no es solo para las empresas que venden cosas, ¿ya? También servicios. Fíjense, los pacientes, la gestión de pacientes en los hospitales, ya eso también lo puedo hacer. Es decir, el software es capaz, ¿no es cierto?, de poder funcionar en una empresa de venta de bienes como, ¿no es cierto?, de servicios. ¿Ya? Esa es la idea de esa característica. Y una octava, una octava característica, ¿no es cierto?, sería la integración. Ya esa sería la octava, en donde la información que se genera es recogida en una única base de datos que reduce la repetición de documentos y los datos transaccionales, así como la obtención de informes en tiempo real y el empleado de procesos de trabajo comunes para las distintas organizaciones, siendo esta integración una de las causas del éxito de este tipo de aplicaciones. Fíjense, esto es como bastante importante. Aquí dice, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede que reduzca, ¿no es cierto?, la repetición de documentos y datos transaccionales, ¿ya? Piensen en eso, en una empresa, por ejemplo, muchas veces em, tenemos el problema es que estamos llenándonos de información. Por ejemplo, yo tengo un sistema, ¿no es cierto? Un sistema donde, por un lado, me genera información del stock
Y por otro lado, ¿no es cierto?, tengo contabilidad que también tiene que ver con el stock, porque hay ventas, ¿no es cierto?, de productos. eh, y yo por un lado, ¿no es cierto?, tengo que hacer una salida de producto, y por otro lado, ¿no es cierto?, acá también existe una salida de producto, por lo tanto, después, si yo voy, al final termina siendo lo mismo, es el mismo documento, ¿ya? Y eso es lo que evita, o tratamos de evitar, ¿ya? Porque la idea es que la información se genere en un solo lugar, ¿no es cierto?, donde esa información pueda ser utilizada por diferentes entes dentro de la organización, digamos, podríamos decirle al ente, departamentos, ¿no es cierto?, o personas que utilizan este software, porque la idea, ¿no es cierto?, no es que yo ande buscando todas las especificaciones de algo, ¿no es cierto? Y esto esté en diferentes partes, es decir, esta información, ¿no es cierto?, que yo la tengo aquí, también está allá, pero esa tiene algo que esta no tiene, y esta tiene algo que esa no tiene, entonces con las dos formo algo. No, esa no es la idea. Ya la idea es que esta persona como el otro departamento, ¿no es cierto?, puedan obtener la misma información. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la idea. Em, bueno, em, eso con respecto, ¿no es cierto?, a lo que eran las características. Em, la estructura del RP, ya la estructura, bueno, la quise poner en un dibujo, ¿no es cierto? Más o menos, esta es la estructura básica, ya esta es la estructura básica de un RP. Imagínense que el RP representa ese cuadrado, ¿no es cierto?, que está por delante de todo, ¿no es cierto? Eh, Luego ahí aparece la interfaz del usuario, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros vemos ahí en el computador, ¿no es cierto? Cuando ingresa su clave, su usuario, etcétera. Bueno, a partir de esa interfaz, ¿no es cierto?, yo voy operando, ¿no es cierto?, vamos trabajando, ¿no es cierto?, la interfaz con las diferentes funciones, las áreas funcionales, ¿no es cierto?, del ORP, que es la financiera, las ventas, las compras, la fabricación, la gestión de almacenes, la gestión de proyectos, recursos humanos, ¿no es cierto? Y el CRM, que vendría siendo como ¿cómo se llama esto? Cuando uno llega a hacer los reclamos, ¿ya? En la empresa. Por otro lado, ¿no es cierto?, además de trabajar con esas áreas funcionales, ¿no es cierto?, la interfaz con cada una, imagínense, es decir, todos tienen derecho, todas las áreas tienen derecho a entrar y utilizar este ERP de diferentes formas, por supuesto. Además, ¿no es cierto?, la aplicación tiene herramientas de análisis que vendría siendo la minería de datos, la inteligencia de negocio, indicadores, ¿no es cierto?, balance score, scorecard y otros, ¿no es cierto? Y estas herramientas, fíjense que eh, hoy día nosotros, o sea, más adelante nosotros vamos a poder hacer el balance de scorecard, ya vamos a crear uno a partir, ¿no es cierto?, de datos que salen los RP. Por ejemplo, cuando una de estas áreas funcionales, por ejemplo, a ver, vamos a ponernos ahí ventas, compras. Esa área funcional, ¿no es cierto?, genera información. Por ejemplo, yo quiero saber, quiero obtener la información de los últimos 5 años de ventas, ¿ya? Los últimos 5 años. Ustedes entenderán que primero los software generan información, informes, que pueden estar dados, que se pueden exportar, digamos. Es decir, cuando digo exportar, que pueden ir a otra, eh, puedo sacarlos como un archivo. Y por lo tanto, después ese archivo yo puedo utilizarlo en otras aplicaciones, ¿ya? Y como Excel, por ejemplo, en donde, ¿no es cierto?, si yo obtengo
del ERP, la información, ¿no es cierto?, de las ventas de los últimos 5 años, y genero ese informe y después lo llevo, ¿no es cierto? Lo llevo al Excel, esa información. Yo perfectamente con esa información, ¿no es cierto?, podría armar un balance scorecard, ¿ya? Es decir, yo podría sacar mucha información de eso, ¿ya? Yo podría hacer información y el gusto mío, es decir, de acuerdo a lo que yo eh, necesite, ¿no es cierto?, mostrar, yo puedo manejar esa información. Y piensen, en este caso, a modo estadístico, ¿no es cierto?, en la forma estadística. Yo perfectamente, ¿no es cierto?, a partir de los últimos 5 años de venta, puedo perfectamente decir, ¿no es cierto?, vaticinar cuánto podría, ¿no es cierto?, mejorar las ventas este año, por ejemplo, o cómo, ¿no es cierto?, cómo se comportan o cuánto más quiero vender respecto quizás en unidades, ¿no es cierto?, respecto a el promedio de los últimos 5 años. Por ejemplo, si el promedio de los últimos 5 años, ¿no es cierto?, me dice que un producto yo vendí 100 productos, em, yo hoy día me puedo hacer una meta, ¿no es cierto?, que este año vamos a subir o vamos a tratar, ¿no es cierto?, de subir ese porcentaje en un 20%, es decir, en vez de en promedio, ¿no es cierto?, vender 100, yo quiero llegar a 120. Y eso, ¿no es cierto?, es lo que te deja la información, ¿no es cierto?, que tú tienes de estos 5 años, te puede permitir tomar una decisión de esa forma, o al menos eh, poder, ¿no es cierto?, vaticinar qué es lo que es para nosotros mejor. Por supuesto, para hacer eso hay todo un estudio, ¿no es cierto?, hay otros estudios, pero la idea, ¿no es cierto?, piense que muchas veces estas cuestiones son por políticas de la empresa, ¿sí? Son políticas de la empresa en las cuales ellos deciden que, a ver, que a partir de este año, ¿no es cierto?, la cantidad de productos en venta, nuestra meta va a ser, ¿no es cierto?, un 20% más del el promedio de los últimos 5 años. Entonces, pero para poder sacar ese promedio, ¿no es cierto?, yo tengo que tener toda esa información, tengo que tenerla. Y de ahí puedo sacar, ¿no es cierto?, herramientas de análisis. Ustedes vieron que hice un análisis. Hay minería de datos, ya la minería de datos es buscar cosas raras, ¿no es cierto?, o patrones, ya patrones significa cosas que siempre ocurren, etcétera. Y a su vez, ¿no es cierto?, esta interfaz, ¿no es cierto?, del usuario que aparece, también tiene relación, ¿no es cierto?, con otras aplicaciones, ¿ya? Herramientas web, etcétera, ¿ya? Y ahí piensen, ¿no es cierto?, en cuando dice otras aplicaciones, ¿no es cierto?, que yo puedo utilizar, ¿no es cierto?, con los RP, otro tipo de herramientas web, etcétera. Todo digamos, elemento, ¿no es cierto?, que está dentro de la aplicación, por supuesto, tienen una comunicación, ¿no es cierto?, de ida y de vuelta con la base de datos. Con la base de datos, ya gestor de base de datos, eh, para quienes no saben, existen programas específicos que son gestores, ¿no es cierto?, de base de datos. Un gestor que normalmente tenemos en la casa y que poco ocupan, ¿no es cierto?, vendría siendo el Access, que viene con la suite de Microsoft Office, ¿ya? Entonces, cuando, cuando ustedes, ¿no es cierto?, usan ¿cómo se llama? El Access, lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es que desde ahí ustedes pueden crear, ¿no es cierto?, una base de datos, la pueden modificar. Eso es lo que hace el gestor de base de datos. Entonces, es ayudar a la creación
de estos datos, ¿no es cierto?, que van a estar en nuestro software, pero además, ¿no es cierto?, él es el responsable de guardar, de, mm, de que la información fluya de aquí para allá o de allá para acá, etcétera, de las búsquedas, de si yo le pido un informe que me lo genere, ¿no es cierto?, como corresponde, él va a las bases de datos, busca y genera, ¿no es cierto?, la información que yo les pedí. Ya, y ese es el ir y venir, ¿no es cierto?, de la información respecto a la aplicación misma. Obviamente, todo esto, ¿no es cierto?, está dentro de una infraestructura de software que trae cada computador, que en este caso son sistemas operativos, ¿ya? Y como vimos, en este caso son bastante flexibles porque puede funcionar perfectamente en distintos eh, bases de sistema operativo, perdón, en distintos sistemas operativos. Por lo tanto, eso es una ventaja, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿no es cierto? Todo esto, la infraestructura de software, el gestor de base de datos, la aplicación, la interfaz del usuario, todo eso está dentro de la infraestructura de hardware, ¿no es cierto? Es decir, el computador, lo que sea necesario. Recuerden que hardware no es solo el computador, ya es el mouse, es la cosita esa que leo el código de barra, ¿no es cierto? O los códigos que se usan en los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace el RP, ya para que entiendan que no es solo el programita, ya hay harto más cosas que son un poco más profundas. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya vamos a hacer una pausa. Volvemos a las 10:30, ¿ya? Voy a dejar pausar la grabación. Grabando esto. Bueno, estábamos, a todo esto, vamos a llegar hasta las 11 nada más porque para que ustedes tengan un rato ahí, puedan estar y de ahí se metan a la otra reunión, ¿no es cierto?, de Bitcoin, que como les contaba anteriormente, al principio al menos, que eh, el profesor Héctor Fuentes, ¿no es cierto?, nos pidió a nosotros que estemos haciendo clases a esta hora, que les demos, ¿no es cierto?, el pase para que vayan y puedan estar en esa conferencia, no sé, seminario, no sé lo que es exactamente, pero que estén ahí, que se conecten. Ya son cosas importantes que tenemos que ir aprendiendo. Ya el futuro de la moneda, en realidad, hoy día muchos países lo están viendo con este tipo de moneda, ¿no es cierto? Moneda digital. Ya Venezuela, China, eh, Estados Unidos, ¿no es cierto? Los principales eh, países del mundo ya tienen esto por los consiguientes problemas que ha tenido eh, la moneda normal, ¿ya? Entonces, esta es una forma de aprender qué significa, ¿no es cierto?, todo lo que nos trae esa nueva tecnología financiera. Bueno, eh, retomando, ya retomando acá la estructura básica, entonces, entonces la idea, ¿no es cierto?, piensen en esto como todo el sistema, ya no solo la misma aplicación, sino que aquí, ¿no es cierto?, hay la representación esta se separa, ¿no es cierto?, las diferentes cosas que tiene eh, esta, estos ERP, ¿no es cierto?, que incluye hasta el hardware, ¿ya? Es decir, no solamente tiene que ver con el programa mismo, sino que también tiene que ver con los elementos con que interactúa.
¿Ya? Entonces tenemos primero una interfaz del usuario, que es en la que tú trabajas, ¿no es cierto? Que uno cuando le dan accesos, los accesos, ¿no es cierto? Con las claves, bueno, tú entras a interfaz, ¿no es cierto? Y ahí ya estás trabajando directamente con las aplicaciones, ¿no es cierto? En este caso que contenga la RP, ¿no es cierto? Tanto áreas funcionales, ¿no es cierto? Es decir, va a poder trabajar las diferentes áreas funcionales con el usuario, ¿no es cierto? Dependiendo de dónde esté. Además, ¿no es cierto? También va a poder utilizar esta herramienta de análisis que viene inserta, ¿no es cierto? En los RP, eh, que son bastante interesantes. De hecho, muchos RP generan informes, ¿no es cierto?, automáticamente, y muchos no tienen que salirse de ahí, ¿ya? En realidad, hoy día los RP grandes hacen todo, ¿ya? Y eso que indica ahí la minería de datos y todo eso lo hace porque están programados para eso. Entonces, además, ¿no es cierto?, de las áreas funcionales tenemos esta herramienta de análisis que nos sirve, ¿no es cierto?, para normalmente apoyarnos en la toma de decisiones. ¿Ya? Ustedes piensen siempre que todo software para lo que sirve es, en definitiva, para la toma de decisiones. ¿Ya? Porque, o sea, de este tipo, por supuesto. Bueno, Word a lo mejor seguramente no vamos a tomar una decisión con Word, pero sí de este tipo, ¿ya? Y además, ¿no es cierto? Esto tiene algunas otras aplicaciones que pueden ser las nubes, ¿no es cierto? Herramientas web, y, y de hecho, ¿no es cierto? Muchos de estas aplicaciones hoy en día no trabajan directamente con tu computador, sino más bien trabajan en la nube. Por lo tanto, tú puedes tener acceso en cualquier parte del mundo ¿no es cierto?, a la información que genera el RP. ¿Ya? Esa es una cosa bastante interesante que a partir de unos años a la fecha, ¿no es cierto?, se implementó en todo aspecto. ¿Ya? Eso hoy día es así en casi la mayoría, yo diría casi la mayoría de los software. ¿Ya? Todo eso, ¿no es cierto? Todas esas aplicaciones que están conectadas la interfaz del usuario, ¿no es cierto? Que nosotros podemos utilizar, ya todas estas cosas, a su vez, ¿no es cierto? Todas estas aplicaciones están conectadas con un gestor de base de datos, que ustedes tienen que, no piensen en una persona, por favor, ¿ya? La idea del gestor de base de datos es otra aplicación, ya que en realidad lo que hace, ¿no es cierto?, es ir verificando, ir dándole permiso, bueno, en realidad dar solución, ¿no es cierto?, a todos los requerimientos del sistema, y esto a través del usuario, ¿no es cierto? El usuario, ¿no es cierto?, a través del sistema va a pedir algo y para cualquier cosa que quiera acceder, ¿no es cierto?, dentro de la aplicación, la aplicación va a consultar al gestor de base de datos, este gestor, ¿no es cierto?, va a hacer los movimientos que tenga que hacer y le va a devolver, ¿no es cierto?, si así lo considera pertinente, ¿no es cierto?, va a devolver la información que se le está solicitando a la aplicación y la aplicación se la mostrará al usuario. ¿Ya? Entonces, ese es un ir y venir. No es solamente para un lado, sino que para ambos lados. El usuario solicita y el usuario recibe. ¿Se fijan? Entra, sale. ¿Ya? Ahí tenemos el perfecto sistema, ¿no es cierto? El sistema entrada, eh, proceso, salida, ¿ya? Y la salida. Bueno, todo esto, ¿no es cierto? Todo esto la sostiene una infraestructura de software, ¿ya? Y cuando hablamos que una infraestructura, ustedes piensen que todos los software, una aplicación, yo puedo hacer una aplicación, y, pero tiene que correr sobre algo, ¿ya? Una infraestructura. Ese es como más parte del computador, digamos, ¿sí?
Y estamos hablando de sistemas operativos, ¿ya? Y por supuesto otra infraestructura, por redes, etcétera, ¿ya? Pero sistema operativo, ¿no es cierto?, es esencial y como podemos ver, ya hoy día normalmente son multiplataformas, por lo tanto, un software difícilmente no va a funcionar en un Mac o en un computador con sistema operativo Linux por ejemplo, ¿sí? Y todo eso, ¿no es cierto? Esa infraestructura de software, donde teníamos la aplicación, los gestores de base de datos, además tenemos la interfaz del usuario, ¿no es cierto? Todo eso está, ¿no es cierto? Gracias también a la infraestructura del hardware, es decir, tu computador, las cosas que necesitas para esto. Si estamos hablando, por ejemplo, de ventas, y yo necesito, ¿no es cierto?, una máquina que lea código, bueno, ese es hardware. Eso es lo que necesito, ¿no es cierto? Seguramente el área funcional de venta y compra, seguramente también, va a necesitar eh, este hardware, ¿ya? Yo esto es lo que necesito comprar, yo esto es lo que estoy vendiendo, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, todo eso representa el ERP. Ya no es solamente la aplicación, no es solamente el programa, no es solamente, ¿no es cierto?, eso que ustedes pueden ver. También tiene que ver con tocar. Aquí hay hardware, software, ¿ya? Hay personas, hay departamentos, hay funciones, hay herramientas de análisis, hay una serie de elementos acá. Las bases de datos, la parte física, y pensemos que las bases de datos pueden ser, ¿no es cierto?, locales, como hablábamos recién, cliente-servidor, o ese servidor, ¿no es cierto?, puede ser un servidor web. Por lo tanto, tenemos la información, la nube, ¿ya? Y podemos acceder cuando queramos, ¿ya? Por otro lado, siempre piensen en esa forma, porque imagínense las autoridades, ¿no es cierto?, de una empresa, seguramente van a andar en otros países buscando nuevos, nuevos mercados, productos nuevos quizá, o simplemente asociarse con personas, y en un momento determinado necesita esa información, ¿no es cierto?, que la puede sacar del ERP, y él estando en Dubái, por ejemplo, podría perfectamente obtener esa información, porque teniendo obviamente eh, una conexión, ¿no es cierto?, decente, más o menos decente. Ya a todo esto, los sistemas son súper livianitos, estos sistemas son súper livianos, no necesitan mucho, digamos, mucho espacio. Sí, lo que en definitiva después se agranda son las bases de datos, que se llenan, se llenan, se llenan, se llenan, hasta, no sé, hasta que uno decide hasta cuándo. ¿Ya? Pero esa es más o menos la idea de la estructura. ¿Ok? Vamos Vamos a ver, o sea, aquí hay una descripción más o menos de las cosas que estaban en la otra lámina, ¿no es cierto?, respecto a los elementos que estaban ahí. Entonces tenemos una infraestructura de hardware y comunicaciones, ¿ya? Esto, tenemos que, tenemos que pensar siempre en la Internet, ¿ya? Hoy día las comunicaciones, las ventas se están haciendo normalmente por ahí, los servicios, ¿no es cierto? Hoy día ya estamos saliendo un poco, ¿no es cierto?, de este encierro que nos tenía obligado este bicho, pero la idea, ¿no es cierto?, es que em, nosotros pudimos seguir comunicando, pudimos seguir comprando, pudimos seguir vendiendo por medio de, ¿no es cierto?, Internet. Bueno, infraestructura de software, ¿no es cierto? Eso es esencial, el software mismo, ¿ya? El gestor de base de datos, o simplemente, como le dice, la base de datos, ¿ya? Si no se asusten cuando dice gestor de base de datos, lo que pasa es que el gestor hace cosas que nosotros no sabemos. Nosotros creamos una base de datos y pensamos que eso es todo y que después el programa puede venir, usar los datos. Bueno, pero para que pueda hacer eso,
el gestor de base de datos, que es la aplicación de la base de datos, digamos, donde se crea la base de datos, hace cosas que nosotros no tenemos idea, los permisos, etcétera, 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 etcétera. Ya tiene muchas cosas que uno va observando posteriormente. Bueno, las aplicaciones, ya las aplicaciones, en este caso, financiera, de venta, de compra, fabricación, de almacenaje, de proyectos, de los clientes, ¿no es cierto? El servicio al cliente, el CRM, es el servicio al cliente, ¿ya? Es más o menos lo que significa. Y ustedes, ¿no es cierto?, en todas las tiendas, por ejemplo, de retail, normalmente tienen una oficina de servicio al cliente, ¿ya? Y eso es lo que eh, también, ¿no es cierto?, para que vean que un software no es solo venta-compra, ¿ya? También tiene que ver con los clientes. Piensen que los clientes en, en estos tipos locales de negocio, ¿no es cierto?, tienen créditos. Entonces tenemos que hacer una serie de elementos que están ahí con respecto a los clientes. Bueno, recursos humanos, ¿no es cierto? Y otras más quizás. Por otro lado, ¿no es cierto?, la interfaz del usuario, cliente estándar, cliente ligero, aplicaciones de hoja de cálculo. Fíjense, aplicaciones de hoja de cálculo. Todo, todo esto, ya esta información que yo puedo obtener de, de los elementos que tienen eh, los ERP, me llevan a que cuando se generan estos informes, ¿ya? Yo puedo pescarla, llevarla a una hoja de cálculo donde puedo hacer una serie de, ¿no es cierto?, de fórmulas, de tablas, de gráficos, ¿no es cierto?, donde yo puedo usar estos datos y transformarlos en verdadera información, ¿ya? Y con eso crear un famoso scorecard, ¿ya? Eso, el balance scorecard. Después lo vamos a ver. Bueno, sigamos. A ver, de aquí en adelante la idea, yo quiero llevarlos para otro lado del RP, ¿ya? Porque por supuesto es muy complejo, ustedes pueden entender que es muy complejo que yo les esté enseñando un RP o esté hablando de RP y ustedes no tienen ni idea de un RP. Muchos de ustedes ni siquiera han visto. Quizás algunos, por supuesto, han escuchado, otros quizás lo han trabajado, han estado en alguna oficina por ahí trabajando en el verano, como me pasó a mí, ¿no es cierto?, en alguna oportunidad, y conocemos un poco. Pero el problema que tenemos es que nosotros no tenemos aquí un RP como para ir solucionando algunas dudas, que yo les digo de antemano que no son para tanto, ¿ya? Es un programa más, es un software más. Y como software, ¿no es cierto?, tiene que, por supuesto, tiene algunas, algunas cosas que te obligan, ¿no es cierto?, que te obligan a hacer, ¿ya? Pero el problema, ¿no es cierto?, es que nosotros no podemos imaginarnos las cosas que ocurren en un software. Por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a dejar de lado esa mentalidad de cómo son los software, porque eso quizás lo vamos a ver al final de esta unidad. De hecho, yo voy a volver a subir esta diapositiva, que yo la modifiqué un poco entre la semana pasada y esta semana. Le agregué algunos elementos. em, en general en la misma, le puse algunos títulos, pero agregué un par de láminas, 3 o 4 láminas, eh, que tienen algunos datos importantes. Entonces, para dejarlo, por ejemplo, de hecho, muestro en una de estas láminas el proceso mismo de uso del SAP, por ejemplo.
¿ya? También hacemos un análisis muy cortito de otro programa, ¿no es cierto?, de la marca de Fontana, que es otro ERP, que es como más, no sé si no es internacional, yo creo que sí, sí es internacional, de hecho, sí, sí es internacional, pero eh, por supuesto no son tan conocidos como SAP. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que tengamos al menos una miradita, echemos una miradita, ya ahí hay un video de un tipo usando el SAP, por ejemplo. Y se van a dar cuenta que es una simple aplicación, una más de tantas. Por supuesto que para usar estos software, ¿no es cierto?, tenemos que seguir pasos que los mismos software, digamos, te indican, ¿ya? Como por ejemplo, el típico, en un principio hay que parametrizar, ya eso que hablábamos delante de parametrizar, ¿no es cierto? Que tengo un IVA, ese IVA que es 19%, que tengo una UF que vale tanto, que tengo una UTM, que tengo el dólar a tanto. Eso es parametrizar, es decir, indicarle los valores que voy a trabajar, ¿no es cierto? Con mi RP. Entonces, Em, pero además de eso, ¿no es cierto? Está el proceso, piensen ustedes en la empresa y ustedes. Ustedes seguramente, ¿no es cierto?, van a estar en un departamento importante y, perdón, y lo más seguro, ¿no es cierto? Y lo más seguro es que ustedes en sí van a tener que estar en un proceso de adquisición, por la importancia que ustedes tienen, la importancia del conocimiento de ustedes. Piensen que el RP, ¿no es cierto?, trabaja con mucha información que nosotros es muy necesaria para nosotros, digámoslo así, ¿sí? Y cuando hablo de nosotros, hablo como organización, como empresa. Y tú, siendo jefe de un departamento, de un ser gerente de un departamento, quizás, ¿no es cierto?, te vas a poder entender que en un momento determinado, ¿no es cierto?, hay que hacer una adquisición, o sea, llega un momento que tú dices, nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, ser más, tener ventajas respecto a nuestra competencia, pero nuestra competencia tienes estos software, nosotros no. Y por lo tanto, nosotros estamos quedando, ¿no es cierto?, atrás en automatización, etcétera. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, seguramente el gerente general ya habló con los socios, ¿no es cierto?, con los accionistas, tuvieron una reunión y definieron, ¿no es cierto?, a ese nivel, definieron adquirir un ERP. Entonces, uno de quienes va a ser responsable, ¿no es cierto?, de la adquisición, eres tú, porque justamente tú estás dentro, ¿no es cierto?, trabajando dentro de, de uno de los departamentos más importantes y que necesitan de esta información rápida, veraz, ¿no es cierto?, en el momento que nosotros queremos. Bueno, vamos a ver este proceso. La pregunta es, ¿invertir? ¿No es cierto? Veamos, el proceso de inversión en sistemas ERP. Ya, bueno, ahí hay un gráfico, ya, en donde están los valores, por ejemplo, en algunos, esto es en algunos tipos de software, ya, si ustedes se fijan, eh, hay dos colores, ¿no es cierto? Uno dice perpetual y el otro cloud basado en la nube, ¿ya? Y es el valor de la licencia, digamos.
¿ya? La licencia, por ejemplo, un software, ¿no es cierto?, que está basado en la nube, entre 2 y 5 usuarios, por ejemplo, te sale 4.980 por usuario. Y esto, por supuesto, lo podemos poner, ¿no es cierto?, dependiendo del país, ¿no es cierto?, del lugar. Esto es una transformación del dólar al peso. Por supuesto, estos valores no son de este año, por lo tanto, quizás los valores suban un poquito, ¿no es cierto? Pero esto es la idea. Por ejemplo, tú puedes pagar, ¿no es cierto?, la licencia por la cantidad de usuarios, ¿ya? 101 usuarios o más, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí dice que te cobran 481.000 pesos la licencia, ¿ya? Mensual. O normalmente puede ser mensual y esto, ¿no es cierto?, multiplicado por 12, que es el año, te sale una cantidad X de dinero. Y lo que pagas tú en realidad es la licencia, no es que hoy día tú compres es muy difícil ya el sistema de comprar el software completo y tú almacenarlo en tus servidores. Ya normalmente esto, tú compras la licencia porque el programa está en la nube. Ya, entonces tú después te dan los usuarios, te dice, tú compras la licencia, no sé, de 11 a 20 personas, 20 usuarios, ya ahí tienes que pagar esa cantidad, ¿no es cierto? Esa cantidad mensual y, y eso se multiplica en el año. Entonces tú compras la licencia anual. Tú pagas anualmente la licencia. Ya esto es como un arriendo. Más o menos esa es la idea. Entonces, por su importancia y por su múltiples repercusiones, la inversión en cualquier sistema de información debe entenderse como un proceso compuesto por una serie de etapas de cumplimiento, tanto en términos objetivos como de plazos. Dependerá de gran medida su éxito o fracaso. Entonces, tenemos que entender que, 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 que lo que queremos, ¿no es cierto? Nosotros no nos vamos a poner unos objetivos. Tenemos como empresa, tenemos objetivos, ¿no es cierto? Tenemos eh, una misión, ¿no es cierto?, que cumplir. Y para llegar a esa misión, ¿no es cierto?, tenemos que ir cumpliendo ciertos objetivos. Entonces, hay un momento determinado que de acuerdo a los objetivos que a lo mejor te plantearon, pueden ser inalcanzables. Y una de las formas, ¿no es cierto?, de poder alcanzar esos objetivos quizás sea con, ¿no es cierto?, un software de esta categoría. Por supuesto, tiene que ser de esta categoría. Ya estamos hablando de software bastante grandes. A ver, dicha inversión, ¿no es cierto? Si vamos a pensar en invertir, ¿no es cierto? Influye en gran medida en la marcha de la organización debido a razones de diversas índoles. Piensen, aquí por ejemplo, eh, lo, lo- lo que están diciendo, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué, en qué influye? Dicha inversión influye en gran medida, ¿no es cierto?, en la marcha de la organización debido a estas razones. Son sistemas de estructura compleja, ¿ya? A diferencia de los tradicionales sistemas de información basados en división funcional de la empresa. Los RP toman los procesos de negocio de la empresa como referencia. Es decir, eh, la idea, ¿no es cierto?, que son estructuras complejas porque está todo metido, toda la empresa, digamos, la estructura de la empresa eh, debiese estar metido, ¿no es cierto?, este RP. Ahora, lo normal, ¿no es cierto?, los que no usan RP es que tienen sistemas aparte. Y eso forma problemas, duplicaciones, ese es uno, ya el que la información te llegue en el momento, ¿no es cierto?, que la necesitas, que sea la correcta, etcétera, ¿ya? Entonces, eso tenemos que pensar un poco, ¿ya? Que son sistemas de estructura compleja.
El fracaso en la implementación de un sistema ERP puede llevar a la empresa a la quiebra. Fíjense la importancia de hacer un análisis antes de comprar. Porque quizá mi empresa, si bien no es quizá una empresa mediana, vamos a poner que una empresa mediana, eh, yo que tengo ciertas ganancias y yo quiero también que aumentar estas ganancias. Entonces, uno, quizá una forma fácil de decir, oye, yo con un software, con un ERP, voy a, voy a poder, ¿no es cierto?, ser mejor, voy a tener, ¿no es cierto?, voy a crear valor a mi producto, etcétera, 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 pero que en realidad, ¿no es cierto?, una mala implementación ya de un ERP te puede llevar a la quiebra, piensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si está mal implementado esta aplicación que, que te tiene que entregar información sensible para la empresa, porque recuerda que de ahí tomas las decisiones, ¿no es cierto? Los gerentes, los administradores, ¿no es cierto?, de esta organización van a tomar decisiones de acuerdo a lo que le informa este RP, pero este RP, ¿no es cierto?, viene con errores, ¿no es cierto? Eh, lo más seguro es que estos mismos errores te lleven a malos términos con la empresa, ¿ya? Porque es delicado, la información es delicada, y si está mal esto, está mal hecho este proceso te puede llevar a lo contrario que se supone que hace, ¿no es cierto? Por otro lado, la implementación requiere una adecuada planificación. Es decir, cuando ya pasamos varias etapas, ¿no es cierto?, del proceso de invertir, ¿no es cierto? Bueno, primero hay un proceso de como ¿invierto o no invierto? ¿Me sirve o no me sirve? Yo voy a tener que tirar pros y contras, ¿no es cierto?, respecto a lo que puede hacer el sistema y y cómo, ¿no es cierto?, está en este momento y en qué mejora o qué cosas, ¿no es cierto?, eh, me va a hacer mejor como empresa. Ahora, todo esto, ¿no es cierto?, yo tengo que hacer una planificación. No es así como que uy, ¿sabes qué? A mí me gusta el SAP, ya, traigamos al SAP porque estoy seguro, o sea, lo más seguro es que contratar el SAP porque todos sabemos que es un programa grande, inmenso, monstruoso, eh, pero carísimo, complicado, y que a cierto tipo de empresas quizás no sea el conveniente, porque no todo es SAP, hay miles de programas que hacen esto, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier programa que yo ocupe, ¿no es cierto?, hay recursos. Y los recursos, ¿no es cierto?, si están mal utilizados, lo más seguro es que me voy a ir a la quiebra, ¿ya? Entonces, em, para tener en cuenta, ¿no es cierto?, esto en el proceso. ¿Por qué invertir en un ERP? O sea, por aquí tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a preguntarnos, ¿no es cierto?, dentro de una empresa. Porque tal vez, ¿no es cierto?, tu jefe te va a decir, oye, ¿sabes qué? Necesito que busques información de RP y, y quiero que me deis varias posibilidades, varias alternativas, y que me demuestres por qué yo debería invertir en estos programas, ¿ya? Entonces, los motivos que se impulsan tradicionalmente a la empresa a invertir en ello son, miren, esto es lo que normalmente impulsa a la empresa a invertir en un ERP. Primero, ¿no es cierto?, los sistemas de información con los que contaba la empresa no estuvieran integrados. Lo que decían delante, ¿no es cierto? Tenemos en diferentes departamentos
seguramente un software por ahí. Ya antiguamente era así, antes contrataban un programador en la empresa, iba a contabilidad, pum, y tenía un sistema, iba a bodega, ahí hacía otro sistema, y así. Por lo tanto, y no estaban conectados. Ese sistema con el otro no estaban conectados. Entonces, uno por supuesto, hacía las ventas, pero no rebajaba digamos, el stock, ¿no es cierto?, del producto que se vendió. Entonces, ahí se produce un problema gigante, porque hay momentos, si bien hay momentos que tú puedes conectar estas cuestiones, es decir, con informes separados, porque tú sacas esos informes y después los tienes que volver a juntar, digamos, para hacer una cosa, ¿no es cierto?, hacer un solo informe. Em, entonces ese es uno de los problemas, digamos, que antes habían y por los cuales, ¿no es cierto?, son el porqué de muchos que compraron o se metieron en este proceso de inversión ya para comprar un ERP. Entonces, si hubieran otra idea también es porque eh, si tenías algún software, esto ya está obsoleto. O tuvieron que afrontar nuevas necesidades, como recientemente la adopción, el efecto 2000, no sé si ustedes son más chicos, pero en el efecto 2000 fue bastante, cuando cambiamos al año 2000, ¿no es cierto?, de pasar de 1990 y algo, al año 2000, todo el mundo creía que los computadores iban a morir el año 2000, porque la fecha, ¿no es cierto?, la fecha que tenían los sistemas, el último día era el 31 de diciembre de 1999. Por lo tanto, el 2000, los computadores no sabían cómo iban no sabían cómo iban a, a, a ver todo esto imagínense si no tenía, si tú tenías ahí un programa, ¿no es cierto?, que hacía venta, ¿no es cierto? Y por supuesto la importancia de la fecha en la venta y tu sistema, tu computadorcito, ¿no es cierto? No tenía el año 2000 incluido, es decir, llegaba hasta 1999. Eso produjo harto, un harto tiempo que estuvieron muy asustados, mucha gente. Muchas de las empresas de Wall Street tenían, se fueron abajo porque se desplomaron sabiendo esto, ¿no es cierto? Ese efecto. Causó mucho estrago ese efecto. El euro, bueno, las mismas, hoy día, si ustedes piensan en la en todo lo que tiene que ver con las leyes o las normas, ¿no es cierto?, que usa la contabilidad, ¿ya? Por un lado están las normas ISO y las otras normas, ¿no es cierto?, que son contables y que seguramente si tú tenías algún software, esos software no contemplaban estas cosas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, te quedaron obsoletos, quedaron obsoletos. Una segunda eh, digamos, un segundo motivo, podría ser que la empresa hubiera experimentado un crecimiento grande, ¿no es cierto? O la estructura organizativa, ¿no es cierto?, se hubiera visto modificada por cualquier motivo. De modo que recomendasen el empleo de un RPI de base de datos conjunta para su gestión, como suele ocurrir en las operaciones de fusión y adquisición. Ya piensen, ¿no es cierto?, en que cuando existe un crecimiento, ¿no es cierto? Yo dejé de ser una pyme, ahora soy una empresa mediana, ya no tengo 20 empleados, ya tengo más de 50, y por lo tanto ya dejé, ¿no es cierto? Eh, Todo crece, por lo tanto todo necesita más información, todo necesita mucho, eh, cosas más amplias, y, y por lo tanto se tiende a pensar, ¿no es cierto?, al tiro, necesitamos cambiar nuestros sistemas también. Porque si nosotros vamos
a vender más, vamos a tener más personal, vamos a tener todo más grande, vamos a agrandar, ¿no es cierto?, la empresa misma, también los sistemas van quedando chicos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, asumimos que algo, modernizando algo, ¿no es cierto?, modernizando algo, también modernizamos nuestros sistemas. Por otro lado, los competidores, ¿no es cierto?, los competidores, es decir, las empresas que hacen lo mismo que nosotros y que nosotros competimos para ganarnos al público, utilicen nuevos sistemas de información que le permiten mejorar su posición estratégica y la empresa intentarse continuar compitiendo con posibilidades. Fíjense, es decir, nosotros también tenemos que mirar la competencia, porque la competencia, ¿no es cierto?, al tener estos sistemas, ¿no es cierto?, si utilizan estos sistemas, eh, quizás, ¿no es cierto?, eso le esté dando una ventaja comparativa y competitiva con respecto a nuestra empresa. Por lo tanto, si el competidor que es el más cercano que tenemos, la mitad del mercado entre los dos, ¿no es cierto?, él empieza y usa una herramienta como un RP donde mejora su proceso, ¿no es cierto?, le va a dar seguramente una ventaja que nosotros no podemos, ¿no es cierto?, no podemos dejarla ahí en el aire. Es decir, nosotros tenemos que asumir eso y decidir, ¿no es cierto?, qué cosas hacer eh, para, en este caso, igualarnos al menos a la competencia y que no sea eso, ¿no es cierto?, el que eh, a la empresa del lado le vaya mejor que a nosotros. Es decir, no por un RP, ¿no es cierto?, debería ser mejor la empresa que la de nosotros. Por lo tanto, si la empresa esta pone, seguramente nosotros vamos a tener que estar, ¿no es cierto?, peleando y vamos a tener que invertir en un RP porque si no vamos a quedar atrás, ¿ya? Esa es más o menos la idea de eso. Bueno, también existe o tiene que haber, ¿no es cierto?, el compromiso de la alta dirección. Y esta es la última, esta última lámina por hoy día, ya, de aquí los dejo libres. Entonces, cuando nosotros entramos en un proceso, ¿no es cierto?, de adquisición de un software, de algo que es muy preciado, que es caro, que, que vamos a tener que cuidarlo, que nos va a dar algunas ventajas, ¿no es cierto? Eh, Todos tienen que estar comprometidos, todos. Y esto es una de las cosas difíciles, el compromiso, bueno, el compromiso de la alta dirección, donde ellos tienen que establecer las estrategias, las nuevas estrategias y prioridades de la compañía, ¿no es cierto? Comprometerla al nivel que se requiera para la implementación. Piensen que si ustedes han estado toda su vida, ya 15 años trabajando en una empresa y toda su vida, esos 15 años trabajaron siempre con un software, que ya ustedes saben cómo se usa al revés del derecho, y de repente llega otro software acá, eh, eso cuesta mucho. Y no solo para el jefe, sino que para todos. Entonces, hay que hacer los cambios necesarios, hay que comprometerse con eso, ¿ya? Tenemos que haber un compromiso. Y además es unir los controles e incentivos de los directivos al éxito del proyecto. Es decir, todos nuestros directivos, ¿no es cierto? Todos nuestros directivos deberían estar en la misma dirección. Es decir, todos deben estar o deben entender que el traer, ¿no es cierto?, el adquirir un nuevo software como estos software gigantes, lo que nos lleva, ¿no es cierto?, es que todos estos directivos intermedios, ¿no es cierto?, tanto los superiores como los intermedios, tienen que estar todos proactivos a esto, todos, ¿ya?
incentivamos a los directivos, a los gerentes, oye, ¿sabes qué? Ahora tenemos que usar este programa, y todo tiene que pasar por aquí, la idea es que nos ordenemos, logremos objetivos, y si tú logras objetivos yo te voy a recompensar, y quizás, ¿no es cierto?, vamos a ir recompensando a otros niveles, etcétera. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que todos van nadando de la misma forma, al mismo lugar. Ya todos queremos el éxito de la empresa. El trabajador, ¿no es cierto?, operario, como el gerente, o el dueño, ¿no es cierto?, los propietarios, los socios. Todos quieren que le vaya bien, porque todos quieren, de una u otra forma, estar presente en ese éxito, ya, y sea eh, por tu paga, o sea por satisfacción. ¿Ok? Bueno, entonces, por hoy día, ¿no es cierto? Vamos a quedar aquí. Les recuerdo que ustedes a las 12 horas tenían una charla, así que para que vayan, y se conecten a esa charla, que es bastante interesante, un tema que poco se conoce, son las nuevas tecnologías. Recuerden que eh, hoy día ya el dinero no es solo, ¿no es cierto?, cash, sino que hay otras formas del dinero, ¿ya? Bueno, por ahora me despido, voy a, voy a dejar esto aquí. La idea, entonces, es que nos vemos la próxima semana, ¿ya? Voy a detener esto y ya, pues, nos estamos viendo. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao, profe. Que esté bien. Chao, chao.